La batería importante de decisiones de política monetaria que hubo la semana pasada terminó concretándose sin grandes sorpresas. La Reserva Federal fue menos agresiva de lo que temía el mercado y mantuvo sin cambios la expectativa de 3 recortes a su tasa de interés en lo que resta del año. El Banco de Japón abandonó su política de tasas de interés negativas al anunciar el primer incremento en el costo del dinero en 17 años. Y aquí el Banco de México se unió a los bancos centrales que están en el proceso de recortes al anunciar una disminución de 25 puntos base en su tasa de referencia. Banjico recortó su tasa de 11.25 a 11%. La decisión fue dividida con 4 votos a favor y 1 en contra. La reacción inicial del peso mexicano es sorpresivamente limitada e incluso hay una ligera apreciación. Lo anterior podría explicarse porque la acción de Banjico ya estaba descontada por los mercados y porque el Banco Central Mexicano no abre la puerta a un proceso continuo de recortes de tasas, considera el equipo de análisis de Cibanco. Para analizar qué nos dejó esta decisión de Banjico, voy a conversar con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil precisamente de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto que nos acompañes. Bienvenido. Muy bien, Víctor. Siempre un gusto platicar contigo. Buena tarde. El gusto es mío. Finalmente Banjico terminó recortando su tasa, ¿no? En tu opinión, ¿qué justificó la decisión del pasado 21 de marzo? Bueno, ellos dicen que el proceso de desinflación continúa y que seguramente vieron que la actividad económica se ha desacelerado desde noviembre del año pasado y la oportunidad que vieron para poder cambiar de ciclo de tasas, ya que el mercado ya había descontado por completo una baja de 25 puntos base. Aprovecharon la oportunidad para tomar y ver qué podría pasarle a una nueva tasa de interés más baja, esta situación o este enfrentamiento contra la inflación. Sabe perfectamente que el 11% sigue siendo suficientemente restrictivo y bueno, quiere ver qué tanto podría ir ajustándose sin perder el pleito contra la inflación. Yo creo que va a estar en el prueba y error en los siguientes meses. Y justo en las últimas 2 quincenas se han observado algunos repuntes en la inflación, tanto en la general como en la subyacente. De acuerdo con Cibanco, coyunturalmente parecía haber mayores condiciones para no recortar la tasa de interés. ¿Había margen para esperar a mayo, por ejemplo? Digo, algunos analistas así lo creen y recuerdo que ustedes alguna vez que platiqué contigo, por ahí también tenían esa idea, ¿no? Sí, lo que pasa es que el discurso que nos ha venido dando el Banco de México, o sea, cómo está midiendo o qué está viendo en cuanto a indicadores para tomar la decisión, pues hoy no es consistente como lo venido planteando en el pasado. ¿Por qué? Porque aunque el proceso es desinflacionario, la inflación mínima que observamos en octubre no la hemos vuelto a encontrar, la tendencia de inflación ya se ve más lateral. La inflación subyacente que venía cayendo constantemente lleva 2 quincenas rebotando. La economía sigue creciendo por arriba de su potencial. Hay una política fiscal expansiva por temas electorales. Vemos a una Fed no con prisa de bajar tasa de interés. O sea, las condiciones que antes nos decían, Banjico, que eran suficientes para mantener la tasa de interés, se mantienen y entonces te hace pensar que la decisión fue más por el lado que acabamos de comentar hace rato que por lo que venían midiendo en reuniones pasadas. Ya. Ahora, no hubo unanimidad en la decisión, ¿no? La votación fue 4-1. Ya se perfilaba un escenario de votación dividida, o sea, con voto disidente. En comentarios anteriores, Irene Espinosa ya había señalado que los riesgos al alza para la inflación se mantienen. Fue 4-1, pero se llegó a pensar que podría ser un 3-2. Así es, teníamos la duda con el subsecretario Jonathan Heath, que venía comentado en las últimas semanas que no le gustaría bajar tasas de interés. Se lo convencieron en los últimos momentos. Aquí el problema es que dan también expectativas de mayor inflación a la que tenían anteriormente. La decisión no es tan preocupante en el sentido de que efectivamente la tasa está muy alta y México y el diferencial que hay de tasas de interés con Estados Unidos tan alto ha provocado muchas distorsiones en activos financieros. El problema está en la confianza. El problema es que si el mercado te empieza a tomar la medida
de que puede presionar a que tú tomes una decisión en una otra dirección, lo va a seguir haciendo y va a generar su propio discurso y te va a sacar de las condiciones que te gustarían tú tener para poder tener total control sobre la inflación. Sí, justo es el tema, ¿no? La decisión del jueves estuvo alineada a la expectativa del mercado. Lo que está en duda es qué pasará hacia adelante y también, como lo comentabas de alguna manera ahora, cuál será el papel del mercado que se ha venido adelantando a lo que Banxico haría, ¿no? Esto le resta margen de actuación a la autoridad monetaria. ¿Qué nos dices de esto? Sí, porque va a tener que en algún momento desempatarse del mercado, desempatarse de la Fed. Y bueno, es más fácil hacerlo cuando tienes credibilidad, cuando tienes contundencia. Cuando cambias en tus argumentos, se vuelve más complicado. Hoy, por ejemplo, la última subasta de CETES a 28 días ya está reflejando una tasa menor al 11%. De alguna manera, el mercado ya está también ya haciendo alguna apuesta a una siguiente baja para la reunión de mayo. Sí, te pregunto, ¿será importante para Banxico lo que haga o deje de hacer la Reserva Federal, sobre todo si retrasa el primer recorte de tasas por la persistencia de la inflación subyacente en Estados Unidos? Leí antes de la entrevista este comentario de que la Fed, pues como se esperaba, no movió su tasa y quizás el discurso, el comunicado, la narrativa termina siendo menos restrictiva de lo que el mercado esperaba, pero ¿qué tan importante será lo que haga o deje de hacer la Fed para las decisiones de Banxico? Pues mira, lo que ha pasado es que todo lo que hemos estado viviendo, el proceso desinflacionario, incluso el proceso de inflación ha sido único, ha sido histórico. La situación que mandó la inflación al alza no la habíamos vivido antes, tuvo que ver por una pandemia, tuvo que ver por un proceso diferente a lo que teníamos en la historia. Entonces, la recuperación económica ha sido dispar, los sectores han sido recuperándose poco a poco conforme les fue golpeando la pandemia, y esto también está siendo reflejado en la inflación. La inflación ha sido dispar también en ciertos sectores y vemos unos que ya están tomando una solución de normalidad y otros que están retrasados y que están golpeando. Esto es muy complicado para la autoridad monetaria a reflejarlo como un indicador o como una manera de decirle al mercado anticipadamente qué pasos va a seguir. Yo creo que está midiendo dato con dato y esto genera mucho ruido en el mercado y provoca que a un momento el mercado se vea más pesimista o más optimista. Sí, finalmente, Jorge, ¿qué hay detrás de la apreciación del tipo de cambio? El peso mexicano sigue mostrándose resiliente, ¿no?, a pesar de este recorte en la tasa del Banco de México. Resiliente a todo. Está plagado de riesgos las situaciones políticas, geopolíticas, las situaciones de un quizá menor premio hacia la moneda mexicana, que podrían jugarle en contra de la moneda mexicana, y a pesar de eso el tipo de cambio sigue fuerte, sigue enseñando buenos flujos de entrada. Y bueno, la verdad es que todos los analistas pensamos que los riesgos son suficientes como para que haga una corrección en el tipo de cambio, quizá más centrados hacia mayo o hacia la mitad del año, pero el flujo es tan sólido que podría callarnos la boca, que podría generar otro escenario de que se mantenga con esta fortaleza. Hoy el tipo de cambio está en condiciones inéditas, no necesariamente que vamos a irnos hacia los 16 pesos por dólar, pero sí inéditas en el sentido de que está fuerte y se podría mantener especulativo un poco más de tiempo de lo que quisiéramos o estamos todos anticipando. Sí, había previsiones en el sentido de que a finales de este mes podría empezar pues a mostrar cierta depreciación, y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Así es que tenemos ahí muchos elementos para el análisis. Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco, gracias por compartir tus escenarios, que tengas buena tarde y también un feliz descanso por Semana Santa. Te agradezco, Víctor, que estés muy bien tú. Saludos a todos. Igualmente, un abrazo.